amigos, ¿cómo están? Hoy les vengo a hablar sobre la harina de maíz precocida. ¿Qué es la harina de maíz precocida? Bueno, la harina de maíz precocida se usa para muchos usos como son las empanadas, arepas y todo el tipo de comida que necesite una masa lista para amasar. En mi caso la obtenemos con unas maquinarias que yo hice con materiales reciclables y algunos materiales que tuve que comprar para poder lograr el resultado final. Este proyecto lo tengo hace algunos meses y bueno, he logrado bastante adelanto y quiero mostrarles, compartir con ustedes lo que he hecho. Bueno amigos, primero que todo quiero notificarles que no había subido video porque tenía algunos problemitas de salud, bueno, algo del estómago y eso. Vamos al grano. La harina de maíz precocida es un alimento inventado y distribuido a partir de 1960 por fuentes venezolanas. La harina de maíz precocida tiene varias variantes entre marcas. Por lo menos una harina es más amasable que otra tiene más suavidad, más color, blancura, más textura. Esto se debe a los diversos tipos que hay para producirla. La harina de maíz precocida se produce de varias maneras, pero la manera que vamos a enfocar hoy es la que usa la empresa Polar. La empresa Polar es una de las más reconocidas industrias a nivel venezolano, cual produce desde alimentos para animales, harina de maíz precocido y varios tipos de productos en general. Digamos que es el gigante de Venezuela. Bueno, los principales procesos son harina de maíz precocida, precocida al vapor con laminado y harina de maíz precocida con agua caliente y centrifugador. En la harina de maíz precocida al vapor, como mayor amasado de la masa, mejor sabor, olor y calidad de textura que en la harina precocida con agua caliente, lo cual se produce porque no hay un punto exacto de la gelatinización de los almidones. Les ocurren cuando sancochamos el maíz, sea al vapor o sea con agua caliente. La gelatinización de los almidones ocurre de manera más precisa al vapor y por eso la harina es de mayor calidad. Para este producto necesitamos 5 procesos diferentes, los cuales se basan en degerminación, premojo, sancochado o acondicionamiento, laminación, dar humedad por secador y molienda. Bueno, en realidad son 6. El degerminado consiste en separar las partes del grano, o sea que el maíz se descomponga en que si la concha, que si el maíz y que si el corazón. Pues en términos industriales esto se llama endosperma, ya el grano ya limpio. Este proceso se logra con un aparato llamado degerminador. El degerminador consiste en un aparato el cual se basa en fricción para separar las partes del grano, luego lo pasa por un tamiz, lo limpia, lo separa y nos entrega en una parte el producto ya limpio y en otras partes el sobrante del producto. Una máquina degerminadora la cual actúa por fricción y va separando las partes del grano, como ya le había dicho. Antes de meterlo en el degerminador tenemos que hidratar el maíz. Tenemos unos tobos, cubetas, como le quieran llamar, que están llenos de orificios, los cuales se llenan de maíz, les adhiere agua por un tiempo de 5 o 10 minutos. El exceso de agua sale por los huecos del tobo. Cuando ya se escurrió lo metemos al degerminador. El degerminador cuenta de varias partes, las cuales son el motor, bueno en este caso hay 2 por la cantidad de kilos que mueve, su polea, su eje, sus tolvas de entrada con sus chivas, las cuales se abren aquí, la compuerta de salida. Luego el sinfín transporta el maíz, todo el maíz que cae ya apilado pero lleno de concha y de corazón, lo pasa a este tubo pasa por este colador o esta malla o cernidor, el cual se activa con un motor aparte. Activa el sinfín y activa el cernidor y por aquí va saliendo el maíz ya apilado, pues ya sin concha ni corazón. Más o menos este es el resultado. Después, amigos, viene el remojado, lo cual consiste en meter el maíz en agua por un cierto tiempo, el cual logra aumentar su humedad relativamente después de germinado. Después de este proceso viene el sancochado o el acondicionamiento, cual se basa en acondicionar el maíz por base de o vapor o agua caliente. Claro, es mucho mejor al vapor, lo cual logra un control más específico, ya que si se sancocha mucho queda mal y si se sancocha muy poco también queda mal. Bueno amigos, después del germinado pasamos a la zona de sancochado y laminación. La máquina la verán así porque todavía no están terminadas. El maíz remojado se va a echar en esta tolva, la cual va a graduar la salida. Aquí tenemos el sinfín, el cual lleva una tapa graduable con un resorte, la cual va a graduar la cantidad de maíz que salga y caiga en la tolva de resección. Al caer en la tolva de resección se va agarrando por este transportador que va a llevar el maíz hacia el laminador o la cocina del laminador. Esta es la cocina del laminador, la cual no está terminada todavía, pero ya está a punto.
en la cocina, la cual cocina el vapor mediante estas tuberías por la cual entra vapor a presión. O sea, aquí adentro hay 4 tuberías perforadas con huecos mínimos, aquí lo podemos apreciar a cierta distancia, y mientras que el maíz va bajando, él se va sancochando al vapor. Como ya está remojado, es más fácil para sancocharse. Después que llega hasta la parte inferior, aquí van unos vidrios, tenemos el alimentador, que es lo que saca el maíz de la cocina del laminador. Bueno, en este alimentador tenemos un rodillo estriado, contamos de un reductor de velocidad de 70 vueltas y un motor de corriente continua al cual se le puede bajar la revolución o subir a nuestro antojo. Y tenemos una graduación para salga más maíz o salga menos maíz. Este alimentador se va a encargar de la velocidad de la cocción del maíz. Por lo menos si tenemos una velocidad muy grande y poco vapor, el maíz no va a salir a los 100 grados que necesita para sancochar. Entonces bajamos la velocidad del alimentador, con lo cual logramos que alcance su temperatura ideal. Como ven, necesitamos vapor a alta presión, por lo cual yo me he diseñado este modelo de caldera, un poco antiguo, pero es lo que tenía a la mano. ¿Qué es esto? Bueno, aquí hay 2 bombonas, gas natural de vehículo, y tenemos un buen espesor de la pared de la bombona para que aguante bastante presión. Se le ha hecho sus pernos para atornillar la tapa, y esto que está aquí abajo, esto guarda el calor alrededor del quemador. El quemador entra por esta parte, choca en una lámina que está aquí y regresa los gases calientes alrededor de la bombona y sale por la chimenea que va en este lado. Luego, amigos, viene lo más importante de todo, la laminación. La laminación es el proceso que usamos sea en cualquiera de las dos fases, sea sancochado por agua o sea sancochado por vapor. Pero es el proceso que usamos para lograr la densidad fina del grano, o sea que salga una hojuela bastante fina como para poderse secar totalmente y para poderse moler de manera eficiente. Después que sale del alimentador, entra en los rodillos. Los rodillos se encargan de fabricar la hojuela mediante una graduación para ampliar los rodillos, separar los rodillos o cerrarlo para así lograr el diámetro de la hojuela. Los rodillos se mueven mediante un mecanismo o diferencial, cual tenemos un motor de 1750 vueltas por una polea de 2.5 entre una polea de 12. Va dando una relación más o menos como de 364 vueltas este eje que tenemos aquí. Este eje va pegado a un par de piñones que voltean el giro. Por lo menos si este gira a este lado, el otro gira al contrario. ¿Me entiende? Para que el movimiento de los rodillos sean al contrario y puedan triturar el grano hacia abajo. Luego, amigos, viene el secado. Puede hacerse en un secador rotatorio, estacionario o como lo pidan. Yo en mi caso lo utilizo en un secador rotatorio por aire caliente. Por lo menos en las industrias se usa con un secador de transferencia de calor-vapor. O sea, el secador es fijo, pero adentro hay unas tuberías que rotan, las cuales se le introduce una corriente de vapor continua. Intercambian el calor, lo que hace que seque, evaporice el agua del maíz, y luego un extractor de aire saca la humedad que hay adentro del compartimiento. Se hace en este tipo de maquinaria con aire caliente y un envase rotatorio, el cual tiene aspas por dentro que van moviendo la hojuela del maíz. El aire se calienta mediante este dispositivo. Tenemos una turbina que impulsa el aire en esta tubería. Esta tubería tiene 4 resistencias de 11 kilovatios, de 2 metros cada una. El aire, por más que sea esta resistencia estará al rojo vivo, por allá va a salir a una cierta temperatura. Tenemos 4 porque si hay más hojuelas necesitamos aumentar la temperatura para que sea equivalente. Lo que sale por aquí, el aire caliente, se introduce en la boca del secador. El secador consta de un cilindro giratorio, dentro está revestido en acero inoxidable para normas de sanidad, y una termocupla o reloj de temperatura. Pues en mi caso yo le puse un reloj de temperatura porque tenía el acceso a la termocupla por dentro. Como ven, está revestido en acero inoxidable, tiene la entrada y tenemos la termocupla aquí. Esto va tocando la hojuela mientras que va girando, va señalando afuera la temperatura que tiene la hojuela. La hojuela no se podría pasar tampoco de 100 grados, lo cual también resultaría en cocimiento y no saldría de buena calidad la harina. Aquí tenemos las paletas y la chiva de salida, el secador rotatorio. Molienda, amigos. Bueno, la molienda puede hacerse en varios factores. En el sector industrial se hace con rodillos. Un rodillo a una velocidad diferente al otro dependiendo del espesor de la hojuela. La hojuela, por lo menos, si tiene un espesor de 0.8 milímetros, 1 milímetro, puede molerse en molinos de rodillos, el cual gira uno más rápido que el otro, dependiendo de la calidad de granulometría que necesites. Este molino puede ir estriado, si por lo menos la hojuela es muy gruesa, estriado liso, y giran a velocidades diferentes para poder agarrar la hojuela porque es muy gruesa. Después de este viene otro molino,
el cual se usa para remoler la harina. Se usa dos rodillos de fase lisa y hay menos diferencia entre cada giro de los rodillos para que pueda moler. En mi caso yo uso un molino de martillos, el cual es bastante eficiente y no tengo que hacer el tamizado. En la industria se muele a rodillos y después se tamiza con un tamiz de una cierta medida. La recomendada por las normas Covenin en Venezuela es a un espesor de 0.8 milímetros el orificio. Pasamos al paso de la molienda. Bueno, aquí tenemos un molino de martillo bastante eficiente, el cual está compuesto de 24 martillos. Él muele mediante un tamiz de 0.8 milímetros. Casualidad, este es el tamiz de 0.8 milímetros. Claro, mientras más grande sea el tamiz, más grueso muele. Tenemos dos molinos de este tipo. Este fue construido por mí y el otro es original. Es más, espero que les haya gustado el video. Comenta si quieres que deje un video detallado de todas las máquinas, cómo podrás tú en tu casa fabricarlas. Pero chao, chao.